Hoy quiero que hagas algo conmigo. Cierra por un segundo el ruido del mundo y abre el corazón. Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un relato antiguo, es la historia completa de Jesús. Una historia que atraviesa siglos y aún así parece escrita para el dolor que tú cargas hoy. Tal vez llegaste hasta aquí cansado, con la mente llena de preguntas, con una herida que no se ve, pero pesa. Tal vez sonríes por fuera y por dentro estás luchando con ansiedad, culpa, pérdidas, traiciones, o esa sensación de vacío que nadie entiende. Y en medio de todo eso, hay una pregunta que tarde o temprano nos visita a todos. ¿De verdad Dios me ve? ¿De verdad hay esperanza para mí? Esta historia empieza en humildad. Un bebé en un pesebre. Pero no termina allí, porque Jesús no vino a contarnos teorías, vino a meterse en nuestra realidad. Caminó por el polvo, tocó a los rechazados, miró a los rotos a los ojos, sanó corazones que nadie podía sanar y enfrentó la oscuridad de frente. Él conoció el abandono, el sufrimiento, la injusticia y aún así eligió amar hasta el final. Y aquí está la promesa que sostiene todo lo que vamos a contar. Jesús no es solo un personaje. Jesús es la respuesta. Respuesta para el que se siente perdido. Respuesta para el que vive con miedo. Respuesta para el que no puede perdonarse. Respuesta para el que cree que ya es tarde. Porque si la cruz fue el precio, la resurrección fue la prueba. La muerte no tuvo la última palabra. Y si la muerte no pudo con él, entonces tu dolor tampoco tiene que dominarte para siempre. Así que quédate conmigo hasta el final. Porque en la historia completa de Jesús no solo vas a ver milagros, vas a ver un camino. Un camino que empieza con una promesa del cielo, pasa por noches oscuras y termina con una tumba vacía para decirte algo directo a ti. Todavía hay esperanza. Antes de comenzar, haz algo rápido por mí. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita, porque cada semana estamos compartiendo historias bíblicas completas que fortalecen la fe y levantan el corazón. Y quiero que dejes un comentario que sea tu declaración de hoy. Escribe exactamente esto: Jesús, camina conmigo. Repítelo en voz alta también: Jesús, camina conmigo. Porque cuando tú comentas y lo declaras, ayudas a que este mensaje llegue a más personas que están pasando por dolor, miedo o vacío, y necesitan escuchar que todavía hay esperanza. 1. La promesa desde el principio, el Mesías anunciado. Mira, antes de que Jesús caminara por los caminos polvorientos de Galilea, antes de que una estrella brillara sobre Belén y antes de que un pesebre sostuviera al Salvador, la Biblia ya estaba sembrando una promesa, como una semilla escondida bajo la tierra, esperando el día exacto para brotar. Y lo impresionante es esto: la historia de Jesús no comienza en el Evangelio de Mateo. No, su historia empieza desde el principio mismo, cuando la humanidad cayó, y aún así Dios no se rindió. Porque en el jardín del Edén, cuando el pecado rompió la comunión, cuando Adán y Eva se escondieron con vergüenza, Dios no solo confrontó el mal, también dejó una señal de esperanza. Allí, en medio del juicio, se escucha una promesa. Habría una descendencia que aplastaría la cabeza de la serpiente. El mal heriría, sí, pero no tendría la última palabra. Desde ese momento, como un susurro que atraviesa generaciones, queda encendida la pregunta: ¿quién será ese? ¿Cuándo llegará? Luego, el tiempo avanza, y Dios llama a un hombre llamado Abraham, y le hace una promesa que parece grande para su fragilidad. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y escucha esto con calma. No era solo una promesa de tierra o de hijos, era una promesa de bendición para el mundo entero. Como si Dios estuviera diciendo: voy a traer salvación, y lo haré por mi palabra, no por la fuerza humana. Más adelante, cuando Jacob bendice a sus hijos,
se pronuncian palabras que suenan como un mapa profético. De Judá vendría el cetro, la autoridad, el linaje real. No era un detalle decorativo, era una pista, una dirección. Dios estaba marcando el camino por donde vendría el rey. Y entonces, en el desierto, surge Moisés, un libertador, un mediador, un hombre que habla con Dios y guía a un pueblo esclavo hacia la libertad. Pero incluso Moisés, con toda su grandeza, señala hacia alguien mayor, porque se anuncia que Dios levantaría un profeta como él, alguien que hablaría las palabras del Señor con autoridad absoluta. Y cada vez que Israel escuchaba esa promesa, era como si el corazón del pueblo se estirara hacia el futuro. Aún viene, aún falta, aún lo esperamos. Después llega David, y aquí la promesa se vuelve más intensa. Dios hace un pacto con él. De su descendencia vendría un reino firme, un trono establecido, y aunque los reyes humanos fallarían una y otra vez, algunos con orgullo, otros con violencia, otros con idolatría, esa promesa seguía en pie. Como una lámpara encendida en medio de una casa oscura, el verdadero rey viene y no será como los demás. Ahora, escucha esto. Los profetas comienzan a hablar y sus palabras son como relámpagos en una noche larga. Isaías anuncia señales que estremecen. Un niño nacería, un hijo sería dado, y sus nombres revelarían su naturaleza. Maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y no solo eso, Isaías también habla del siervo sufriente, uno que cargaría nuestras enfermedades, que sería herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Te das cuenta? No era solo un Mesías victorioso. Era un Mesías que salvaría por medio del sufrimiento. Miqueas apunta incluso al lugar. De Belén saldría el que sería Señor en Israel. Zacarías describe a un rey humilde entrando en Jerusalén montado en un asno. Jeremías anuncia un nuevo pacto, no escrito en piedra sino grabado en el corazón. Daniel ve una figura gloriosa como hijo de hombre, recibiendo dominio eterno. Y cada profecía es como una pieza de un rompecabezas que por siglos se fue armando. Pero no pienses que esto era solo teoría religiosa. No, era hambre del alma. Era el clamor de un pueblo cansado de opresión, cansado de culpa, cansado de repetir el mismo ciclo, caer, llorar, pedir, levantarse y volver a caer. Y tú y yo entendemos eso, ¿verdad? Porque a veces la vida también se siente así. Intentas hacerlo bien, te prometes cambiar, te esfuerzas, y aún así algo dentro se rompe otra vez. Por eso, cuando la Biblia habla de un Salvador prometido, no está contando un detalle histórico frío, está tocando el dolor humano más profundo, la necesidad de rescate. Y aquí está lo más poderoso. Aunque pasen generaciones, aunque cambien reinos, aunque aparezcan gigantes y también traiciones, Dios no olvida su palabra. La promesa no se apaga, la esperanza no muere. Cada altar, cada sacrificio, cada cordero ofrecido, cada fiesta sagrada, todo estaba apuntando a algo mayor. Porque la sangre de animales no podía borrar el pecado para siempre. Solo anunciaba que un día vendría el Cordero definitivo. Así que cuando hablamos de la historia completa de Jesús, primero tienes que sentir esto en el pecho. Jesús no es una improvisación en la historia. Jesús es el cumplimiento de una promesa. Es la respuesta de Dios a la caída. Es el sí del cielo al grito de la tierra. Y ahora, con esa promesa encendida, la pregunta inevitable es: ¿cómo entra esa promesa en el mundo real? ¿En qué momento el cielo toca la tierra y la profecía se vuelve carne, respiración y latido? Porque la promesa ya estaba escrita. Ahora solo faltaba el instante en que se cumpliría. Y ese instante nos lleva directo a una ciudad pequeña, a una familia humilde y a un nacimiento que partiría la historia en dos. El nacimiento que partió la historia, Belén,
pesebre y adoración. Respira conmigo un segundo, porque ahora la promesa deja de ser un susurro antiguo y se convierte en escena. Ya no hablamos solo de profecías en pergaminos. Ahora hablamos de pasos sobre la tierra, de nombres, de lugares reales, de un nacimiento que sin ruido de palacio cambió el destino del mundo. La Biblia nos lleva primero a un lugar inesperado. Nazaret, una aldea pequeña, sencilla, de esas donde todos se conocen. Allí vive una joven llamada María. No es reina, no es famosa, no es poderosa. Es una muchacha humilde, con una vida común. Y precisamente por eso, lo que sucede después impacta tanto. Un día, el ángel Gabriel se le aparece y la saluda con palabras que suenan como algo imposible. Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. María se turba, y es normal. Imagínala, el corazón acelerado, la mente intentando entender. Gabriel le anuncia que concebirá y dará a luz un hijo, y que su nombre será Jesús. Dice que será grande, que será llamado Hijo del Altísimo, y que su reino no tendrá fin. Y María pregunta algo profundamente humano. ¿Cómo será esto? No es incredulidad arrogante, es asombro real. Entonces el ángel explica, el Espíritu Santo vendrá sobre ella y el poder del Altísimo la cubrirá. Por eso, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí viene una frase que define el comienzo de esta historia. María responde, «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». ¿Te das cuenta? En una sola entrega, el cielo toca la tierra. La promesa entra en el cuerpo de una mujer humilde. Dios inicia la salvación sin armas, sin tronos, sin propaganda, solo con obediencia y fe. Pero la historia no se queda solo con María. También está José. Y este detalle es importantísimo, porque la Biblia nos muestra su lucha interior. José descubre que María está embarazada y, desde su perspectiva humana, eso es un golpe. En su cultura, aquello podía ser vergüenza, escándalo, incluso peligro. La Escritura dice que José era justo y decide dejarla secretamente para no exponerla. Y justo ahí, cuando José está atrapado entre el dolor y la confusión, Dios interviene. Un ángel se le aparece en sueños y le dice, «José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». ¿Ves el peso de esa frase? Salvará a su pueblo de sus pecados. No solo de romanos, no solo de problemas externos, del pecado, de la raíz, de lo que destruye al ser humano por dentro. Y José obedece, se levanta, recibe a María y abraza un destino que no eligió por comodidad, sino por fe. Ahora el tiempo avanza y aparece un detalle histórico que la Biblia menciona con precisión. Un decreto del César Augusto ordena un censo. Eso obliga a José a viajar a Belén, la ciudad de David, porque él era de ese linaje. ¿Entiendes lo impresionante? Roma cree que está organizando un registro político, pero Dios está moviendo la historia para cumplir profecía. Porque Miqueas había dicho que de Belén saldría el gobernante de Israel. Un decreto humano se convierte en instrumento divino. Así que José y María emprenden el viaje. No era cómodo. Piensa en caminos largos, polvo, cansancio, y María embarazada, con el cuerpo pesado, la respiración más corta, el dolor inevitable de un trayecto difícil. Y llegan a Belén en un momento crítico. Y aquí viene una de las escenas más fuertes. No había lugar para ellos en el mesón. No hay espacio, no hay cama, no hay techo digno. El rey prometido entra al mundo sin que el mundo le haga espacio. Entonces, en un lugar donde se guardaban animales, en la simplicidad de un ambiente que huele a paja y a establo, María da a luz. Lo envuelve en pañales y lo acuesta en un pesebre. Detente un instante, imagina esa imagen, el Hijo de Dios,
el cumplimiento de siglos, el que sostiene el universo con su palabra, acostado donde comen los animales. No es una escena para romantizar, es una escena para comprender el carácter del reino. Dios no vino a impresionar, vino a acercarse. Y mientras el mundo duerme, el cielo se despierta. En los campos cercanos hay pastores cuidando sus rebaños. Pastores no eran la élite, eran gente simple, trabajadores de la noche, muchas veces ignorados. Y precisamente a ellos aparece un ángel del Señor. La gloria de Dios los rodea y el miedo los paraliza. Pero el ángel dice: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y les da una señal: encontrarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y de pronto el cielo se llena de una multitud de ángeles alabando a Dios, diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Cuando los ángeles se van, los pastores no se quedan discutiendo si fue real. Corren, van deprisa, y encuentran exactamente lo que se les dijo. Ven a María, ven a José, ven al niño, y salen contando lo que han visto. La noticia empieza así, con bocas sencillas, con ojos asombrados, con corazones ardiendo, pero la historia también tiene un lado oscuro, porque cuando Dios enciende una luz, las tinieblas reaccionan. Tiempo después, llegan magos del oriente, hombres sabios que estudian los cielos y preguntan en Jerusalén: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esa pregunta sacude el palacio. Herodes se turba, la ciudad se inquieta, porque Herodes no piensa en adoración, piensa en amenaza. Herodes consulta a los principales sacerdotes y escribas, y ellos confirman la profecía: Belén. Entonces Herodes finge interés espiritual, pero su corazón está lleno de engaño. Les pide a los magos que busquen al niño y le informen para que yo también vaya y le adore. Mentira, su intención era destruirlo. Los magos siguen la estrella hasta el lugar donde está el niño. Y cuando lo encuentran, la Biblia describe un acto que no es solo cortesía. Se postran y lo adoran. Le ofrecen regalos: oro, incienso y mirra. Oro para un rey, incienso para alguien digno de adoración, mirra, un perfume asociado a muerte, un eco profético de sufrimiento. Incluso en los regalos, la historia anuncia: este niño vino a reinar y también a entregar su vida. Y Dios, que protege su plan, advierte a los magos en sueños para que no regresen a Herodes. Ellos vuelven por otro camino. Entonces el ángel también advierte a José que huya a Egipto, porque Herodes buscará al niño para matarlo. José se levanta de noche, toma al niño y a María y escapa. La Biblia no adorna, muestra el peligro real. Jesús entra a un mundo herido, donde el poder humano puede volverse violento, y aún así Dios guía, guarda, cumple. Herodes, furioso, ordena matar a los niños de Belén. Es un momento de dolor profundo y la Escritura lo conecta con lamento profético. La historia de salvación no ignora el sufrimiento humano, lo atraviesa. Luego, cuando Herodes muere, José recibe la instrucción de regresar. Pero al saber que Arquelao reina en Judea, se retira a Galilea y se establece en Nazaret. Y así se cumple lo dicho por los profetas, que sería llamado Nazareno. ¿Ves la trama? Belén, Jerusalén, Egipto, Nazaret. Movimientos que parecen caóticos, pero están guiados por una mano invisible. El Mesías no nace en comodidad, sino en humildad. No entra con aplausos de palacio, sino con adoración de pastores y sabios. Y desde su nacimiento el mundo se divide. Algunos lo buscan para adorar, otros lo quieren eliminar. Y ahora, con el niño a salvo, creciendo en silencio en Nazaret,
la historia nos prepara para el siguiente paso. ¿Cómo es que este niño, nacido en un pesebre, crece hasta el momento en que su misión se revela al mundo? Porque la promesa ya nació, la luz ya está encendida, y lo que viene ahora es el crecimiento de ese niño que cambiaría para siempre el destino del ser humano. 3. Infancia y preparación. El niño que crecía en gracia. Ahora, imagina que la historia baja el volumen. Después de ángeles, estrellas, persecución y huida, la Biblia nos lleva a un escenario silencioso, una aldea sencilla llamada Nazaret. Y aquí está lo sorprendente. El Salvador del mundo pasa la mayor parte de su vida en ese silencio. No empieza con multitudes, no comienza con escenarios grandes, comienza con años de crecimiento oculto. Jesús vuelve con José y María a Nazaret y la Escritura lo describe con pocas palabras, pero cargadas de profundidad. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Lucas 2. Esa frase es como una ventana abierta a una vida entera, porque Jesús no aparece ya adulto como si fuera un personaje que entra en escena sin historia. Él vive la vida humana desde dentro. Aprende a caminar, a hablar, a trabajar, a escuchar. Conoce el cansancio, el hambre, el frío de la madrugada. Aprende la escritura en casa y en la sinagoga. Participa de la vida del pueblo. Y todo esto es importante porque muestra que Dios no vino a observarnos desde lejos. Vino a experimentar nuestra realidad. Nazaret no era una ciudad famosa. De hecho, en el Evangelio se escucha una frase que revela cómo la veía la gente. De Nazaret puede salir algo de bueno. Era un lugar común, olvidado por muchos. Y justo allí, en lo cotidiano, crece Jesús. Piensa en José, un hombre trabajador, artesano. La tradición lo presenta como carpintero, alguien que trabaja con madera, que construye, que repara. Y Jesús, siendo niño y adolescente, aprende ese oficio. Sus manos, que un día tocarían leprosos y levantarían muertos, primero aprendieron a lijar, a medir, a cortar, a cargar. Sus manos conocieron la aspereza de la madera antes de conocer la aspereza de la cruz. Y María guardaba cosas en su corazón, eso dice la Biblia. Ella veía señales, recordaba palabras, ataba recuerdos como si fueran hilos que todavía no encajaban del todo, porque aunque sabía que su hijo era el prometido, también lo veía dormir, llorar, reír. Lo veía crecer como un niño real, y ese contraste entre lo divino y lo cotidiano es parte de la belleza del Evangelio. Ahora, hay un momento en la infancia de Jesús que la Escritura destaca como una luz en medio de esos años silenciosos. Cuando tenía 12 años, era la época de la Pascua, una fiesta central para Israel. Jerusalén se llenaba de peregrinos. Familias enteras viajaban y el ambiente se volvía intenso. Canciones, oraciones, sacrificios, el templo lleno de gente. José y María suben con Jesús, como era la costumbre, y después de la fiesta emprenden el regreso. Pero en el camino se dan cuenta de algo que ningún padre quiere vivir. Jesús no está. Imagínalo. La angustia sube como fuego en el pecho. Primero piensan que está con familiares, con amigos de la caravana, pero pasan las horas y no aparece. Entonces regresan a Jerusalén buscándolo. 3 días lo buscan. 3 días de incertidumbre, de preguntas, de miedo, de desesperación, y finalmente lo encuentran. ¿Dónde? En el templo. No está perdido por descuido, no está escondido por travesura. Está sentado en medio de los maestros, escuchando, preguntando, conversando, y todos los que lo oían se maravillaban de su entendimiento y de sus respuestas. Piensa en esa escena. Un niño de 12 años, en el centro del lugar más sagrado, hablando con sabiduría, no con arrogancia, con claridad, con profundidad, como si el corazón de la Escritura le perteneciera. María se acerca
y le dice algo muy humano. Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y Jesús responde con una frase que revela el misterio de su identidad. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Escucha bien eso. Jesús llama a Dios mi Padre con una intimidad que sorprende. No dice nuestro Padre como una idea general. Dice mi Padre. Es una declaración suave, pero firme. Él sabe quién es, sabe de dónde viene, sabe a qué vino. Y aún así, aquí está lo increíble. Después de ese momento, Jesús no se queda en Jerusalén buscando reconocimiento. No, la Biblia dice que descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. O sea, el Hijo de Dios, consciente de su misión, el que asombró a los maestros, regresa a la vida común y obedece. Se somete, crece, espera. Y la Escritura vuelve a resumir esos años con otra frase poderosa. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Eso significa que su crecimiento fue completo: mental, sabiduría; físico, estatura; espiritual, gracia con Dios; relacional, gracia con los hombres. No fue un desarrollo superficial, fue una preparación integral. Ahora piensa en lo que esto significa para ti y para mí. Jesús conoce la vida lenta, conoce la espera, conoce lo que es vivir años sin que nadie te aplauda, conoce lo que es hacer el bien en silencio, conoce la rutina, conoce la familia, conoce el trabajo, conoce el dolor de la pérdida y el peso del tiempo, y en ese silencio Dios estaba preparando el momento exacto, porque hay un tiempo para la semilla bajo tierra y hay un tiempo para que brote. Y Jesús, el Mesías, pasó años siendo semilla en Nazaret, pero el día de brotar se acercaba. Y lo siguiente que veremos es que cuando llega el momento, Dios hace sonar una voz en el desierto, y esa voz prepara el camino para que Jesús deje Nazaret y comience su misión pública, porque la infancia terminó. La preparación está hecha, y el reino está a punto de ser anunciado con poder. Si lo que estás escuchando te está hablando al corazón, haz una pausa de un segundo. Dale like ahora, porque eso le muestra a YouTube que este mensaje vale la pena y puede llegar a alguien que hoy está a punto de rendirse. Y si todavía no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia bíblica completa. Quiero que dejes un comentario con esta frase tal cual: yo confío en Jesús aún en la tormenta. Repítelo en voz alta conmigo: yo confío en Jesús aún en la tormenta. Tu comentario puede ser la señal que Dios use para que esta palabra alcance a más personas que necesitan esperanza hoy. 4. La voz que abre el camino. Juan el Bautista y el llamado al arrepentimiento. Ahora sí. Ahora la historia vuelve a subir el volumen. Como cuando en una sala oscura alguien enciende una antorcha y todos giran la cabeza. Porque después de años de silencio en Nazaret, Dios hace algo que no ocurría desde hacía siglos. Levanta una voz profética, y esa voz no nace en palacios, ni en escuelas de prestigio, ni en salones cómodos. Nace en el desierto. La Biblia presenta a Juan el Bautista como un hombre marcado por el propósito desde antes de nacer. Su historia comienza con milagro y promesa. Su padre, Zacarías, era sacerdote. Su madre, Elizabeth, era estéril y ya de edad avanzada. Humanamente no había posibilidad, pero Dios interviene. Un ángel anuncia que tendrán un hijo y que ese hijo sería grande delante del Señor, lleno del Espíritu Santo, y que iría delante de él para preparar al pueblo. ¿Te das cuenta? Juan no aparece por casualidad. Juan aparece como una flecha apuntando al Mesías. Cuando Juan crece, se aparta al desierto, y ahí, en el lugar donde el calor golpea la piel, donde el viento levanta polvo, donde la vida parece dura y desnuda, Juan comienza a predicar.
La Escritura lo describe con una imagen inolvidable, vestido de pelo de camello, con un cinto de cuero, alimentándose de langostas y miel silvestre. No es un hombre de apariencia pulida, es un mensaje vivo. Su propia vida predica: no vine a agradar al sistema, vine a decir la verdad. Y su mensaje es directo, como un martillo en una puerta cerrada: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No empieza con halagos, no adorna la realidad. Arrepentimiento significa cambiar de dirección, volver el corazón a Dios, reconocer pecado, abandonar lo torcido. Juan está mirando a una nación religiosa, acostumbrada a rituales, y les dice: no basta con tradición, Dios quiere tu corazón. Y la gente comienza a salir. Imagínalo, hombres y mujeres dejando sus aldeas, cruzando caminos, llegando al Jordán, fariseos, saduceos, soldados, cobradores de impuestos, campesinos, multitudes, algunos con curiosidad, otros con culpa, otros con hambre espiritual, otros con lágrimas. Y Juan no los recibe como si todo estuviera bien. Los confronta porque los ama lo suficiente como para no mentirles. Cuando ve a muchos líderes religiosos llegar, les dice palabras durísimas: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Eso significa: no me traigas apariencia, tráeme cambios reales, tráeme frutos. Y aquí Juan toca una mentira que siempre tienta al ser humano: confiar en el apellido espiritual, en la herencia, en el yo soy de tal familia, yo pertenezco a tal pueblo. Él les dice: no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Como quien dice: Dios no se impresiona con tu historia religiosa si tu corazón está lejos. Y entonces Juan empieza a explicar cómo se ve el arrepentimiento en la vida real. La gente le pregunta: entonces, ¿qué haremos? Y Juan responde con ejemplos claros, prácticos, imposibles de malinterpretar. Al que tiene 2 túnicas, que comparta con el que no tiene. Al que tiene comida, que haga lo mismo. A los publicanos, cobradores, les dice: no exijáis más de lo que os está ordenado. A los soldados les dice: no hagáis extorsión, no calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Ves? Juan no está construyendo una religión complicada. Está llamando a una vida transformada. Un arrepentimiento que se nota en el bolsillo, en la lengua, en el trato a los demás, en la justicia, en la compasión. Y mientras el pueblo se agita, surge una pregunta que flota en el aire, porque todos sienten que algo grande está por ocurrir. ¿Será él el Cristo? La gente mira a Juan y piensa: este hombre habla con autoridad, este hombre no teme, este hombre parece profeta. Pero Juan, con una humildad firme, corta el rumor de raíz. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí es más poderoso que yo. Yo no soy digno de llevarle las sandalias. Escucha esa frase despacio. Juan se sabe instrumento, no protagonista. Él entiende su lugar. Yo no soy la luz, yo señalo la luz. Y sigue: Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, Juan puede llevarte al agua como señal externa, pero el que viene puede transformar tu interior. Puede encenderte por dentro, puede purificar, puede dar vida nueva. Juan también habla del juicio con imágenes fuertes. Habla del hacha puesta a la raíz del árbol, de la paja y el trigo, del aventador en la mano. No para aterrorizar por deporte, sino para sacudir conciencias adormecidas, como diciendo: esto es serio, el reino se acerca, no lo tomes como un tema más. Y entonces sucede el momento que une los 2 caminos. Imagina el Jordán. Juan está allí, bautizando, predicando, llamando a la gente a confesar sus pecados. Y de pronto, entre la multitud aparece Jesús. No llega con escolta, no llega imponiéndose, llega caminando como uno más.
y al mismo tiempo no es uno más. Juan lo ve. Y aquí ocurre algo que la Biblia presenta con una reverencia tremenda. Juan reconoce que Jesús no necesita arrepentirse porque no viene a confesar pecado. Así que Juan se resiste. En esencia, Juan dice: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Es como si Juan estuviera diciendo: esto está al revés. Tú eres el santo, yo soy el que necesita. Pero Jesús responde con calma y autoridad: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús no se bautiza porque tenga pecado. Se bautiza para identificarse con el pueblo que vino a salvar. Se coloca en la fila de los quebrantados. Se pone al lado de los que lloran. Entra al agua como quien dice: vine por ellos, vine por ti. Y en ese instante, Juan entiende: su misión llega al punto más alto. El que él anunció está allí, porque el papel de Juan es abrir la puerta. Y cuando Jesús llega, la puerta se abre. Desde ese momento, Juan comienza a señalarlo con claridad. En el Evangelio de Juan, su declaración es como un trueno: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. No dice: he aquí un maestro. No dice: he aquí un reformador. Dice: el Cordero de Dios. Y si tú conoces la historia de Israel, eso golpea fuerte, porque el Cordero era sacrificio, era sustitución, era sangre derramada para cubrir culpa. Juan está diciendo: este es el sacrificio definitivo. Este es el que hará lo que ningún otro pudo hacer. Y ahora dime, ¿sientes cómo el corazón de la historia está latiendo más rápido? Porque el pueblo ya fue despertado. El arrepentimiento ya fue predicado. La expectativa está encendida. La nación está mirando al Jordán. Y el Mesías ya ha sido señalado. Juan cumplió su parte: preparar el camino, enderezar las sendas, sacudir el orgullo, llamar a la verdad. Y ahora es el momento de Jesús. Pero antes de que empiece a predicar públicamente con poder, todavía falta una escena decisiva. Después de este bautismo, Jesús será llevado al desierto y allí enfrentará la tentación cara a cara para vencer donde todos nosotros hemos caído, porque el reino se acerca y el enemigo no se quedará quieto. 5. El bautismo y la confirmación del cielo. Este es mi Hijo amado. Ahora sí, llegamos a uno de esos momentos que, si lo pudieras ver con tus propios ojos, te quedarías sin palabras. Porque el bautismo de Jesús no fue un acto común. Fue una escena donde el cielo y la tierra parecieron tocarse, como si Dios mismo marcara con fuego el inicio de algo irreversible. Imagínate el Jordán, agua corriendo lenta, gente alrededor, algunos llorando, otros confesando pecados, muchos esperando. Juan el Bautista está allí, firme, con esa autoridad de profeta que no se compra ni se aprende en escuelas, se recibe en el desierto. Y de pronto, en medio de la multitud, aparece Jesús. No entra buscando atención, no hay espectáculo. Jesús simplemente se acerca y Juan lo reconoce. Este detalle es muy importante. Juan no lo trata como a todos. Su corazón se estremece. La Biblia muestra que Juan entiende que Jesús no es un hombre más que viene a arrepentirse. Por eso intenta impedirlo como diciendo: yo no soy digno, yo necesito esto más que tú. Pero Jesús lo mira con una serenidad que atraviesa el alma y le responde con una frase corta pero llena de sentido: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y aquí, escucha bien, porque esto es precioso. Jesús no se mete en el agua porque tenga pecado. Se mete en el agua porque vino a ponerse en nuestro lugar. Él se identifica con el pueblo que vino a rescatar. Es como si dijera: yo voy a caminar el camino completo. Voy a obedecer al Padre en todo. Voy a asumir lo que ustedes no pueden cargar. Entonces Juan cede, y Juan lo bautiza. Jesús entra al agua del Jordán.
Y aunque el texto bíblico no se detiene a describir cada movimiento, tú puedes imaginarlo: el cuerpo sumergiéndose, el agua cerrándose sobre él, el silencio de un instante y luego Jesús saliendo. Y aquí ocurre lo que convierte esta escena en una marca eterna en la historia. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Los cielos se abren. No es solo una metáfora poética, es un anuncio. Dios está interviniendo de manera visible, como si el Padre dijera: ahora, este es el momento. Y entonces el Espíritu Santo desciende. Los evangelios lo describen como paloma. No significa que el Espíritu sea una paloma literal, sino que su descenso fue visible, suave, real, reconocible. Una señal para Juan y para todos los que podían percibirlo. El Espíritu de Dios está sobre Jesús de una manera única. ¿Te das cuenta del peso de esto? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu venía sobre personas para misiones específicas: reyes, profetas, jueces. Pero aquí el Espíritu desciende sobre Jesús como confirmación de que Él es el ungido, el Mesías, el Cristo. Y cuando el Espíritu desciende, suena una voz. No una voz humana, no un rumor, no una impresión interna. La Biblia dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Detente un segundo. De verdad, detente. Porque esta es una declaración del Padre acerca del Hijo. Y es una declaración que define el comienzo de todo el ministerio público de Jesús. Este es mi Hijo. No dice: este es un siervo más. No dice: este es un profeta destacado. Dice: mi Hijo. Y luego: amado. Antes de que Jesús haga milagros públicos, antes de que predique a multitudes, antes de que venza en el desierto, el Padre declara amor. Eso es profundamente revelador, porque muestra que la identidad de Jesús no nace de lo que hace, sino de quién es. Y finalmente, en quien tengo complacencia. O sea, me agrada, lo apruebo, estoy con Él. Este momento es como un sello, como si el cielo pusiera una firma visible. Él es el enviado. Él es el verdadero Rey. Él es el Cordero. Él es el Hijo. Y aquí hay algo más que muchas personas pasan por alto. En el bautismo de Jesús, la escena nos muestra una manifestación clara de Dios obrando, el Hijo en el agua, el Espíritu descendiendo y la voz del Padre desde el cielo. No es confusión, es revelación, es Dios confirmando la misión. Ahora, piensa en Juan. Juan había predicado, había sacudido conciencias, había señalado la venida del Mesías, pero también necesitaba una confirmación divina para testificar con absoluta certeza. Y la Biblia nos deja ver que Juan recibe esa confirmación. En el Evangelio de Juan, Juan dice que el que lo envió a bautizar le había dicho: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y Juan declara: y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Lo notas? Juan no se inventa el mensaje. Juan no se deja llevar por emoción. Juan testifica porque vio la señal que Dios prometió. Y este testimonio tiene consecuencias enormes, porque a partir de allí Juan no compite con Jesús. Al contrario, se hace a un lado con humildad. En esencia, dice: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. La misión de Juan era preparar. La misión de Jesús era salvar. Y ahora déjame hablarte directo, como si estuvieras aquí escuchándome frente a frente. ¿Sabes lo que este bautismo grita al corazón humano? Que Jesús no empieza su obra desde arriba como quien mira a todos con distancia. Empieza metiéndose en el río con la gente, empieza entrando donde están los quebrantados, empieza identificándose con nosotros. Él no vino a señalarte desde lejos, vino a caminar contigo y por ti.
Por eso, cuando el Padre dice, "Este es mi Hijo amado", no es solo una frase bonita, es una declaración de autoridad y de amor. Es Dios diciendo, pueden confiar en Él, pueden escucharlo, pueden seguirlo. Él no viene a destruirlos, viene a rescatarlos. Y entonces, con esa confirmación del cielo, con el Espíritu sobre Él, con la voz del Padre aún resonando en el aire, Jesús sale del Jordán y el camino se abre delante de Él. Pero aquí viene lo impactante. Justo después de ser declarado Hijo amado, Jesús no es llevado a una coronación humana, es llevado a una prueba, porque el mismo Espíritu que descendió sobre Él lo guía al desierto. Y allí el enemigo intentará atacarlo en el punto donde muchos caen: identidad, provisión, poder, adoración. Pero eso es el siguiente paso. Por ahora, quédate con esta imagen grabada: el Jordán, el cielo abierto, el Espíritu descendiendo y la voz del Padre declarando amor. Así comienza el ministerio de Jesús, no con propaganda, sino con el testimonio del cielo. 6. La tentación en el desierto, la victoria donde todos caemos. Ahora imagina esto: acabas de escuchar la voz del Padre diciendo, "Este es mi Hijo amado". Acabas de ver el cielo abierto, acabas de ver al Espíritu descender. Cualquiera pensaría, ahora sí, vienen aplausos, viene gloria, viene un camino fácil. Pero la Biblia hace algo que sorprende. Justo después de la confirmación viene la prueba, porque el reino de Dios no se inaugura con comodidad, se inaugura con obediencia. La Escritura dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4. Y Lucas añade que fue guiado por el Espíritu. Es decir, no fue un accidente, no fue un desvío, no fue que el enemigo lo sorprendió, fue parte del camino. Como si el Padre estuviera diciendo, antes de que hables al mundo, vas a vencer en el lugar donde los hombres suelen caer. Y el escenario es el desierto. El desierto no es solo arena, es silencio, es soledad, es vacío. Es un lugar donde las comodidades desaparecen y lo que queda es tu interior. Allí no hay distracciones para anestesiar el alma. Allí o te aferras a Dios o te rompes. Jesús ayuna 40 días y 40 noches y cuando termina tiene hambre. Hambre real, no simbólica. Hambre que hace doler el cuerpo, que seca la boca, que vuelve pesada la mirada. Y aquí hay algo muy humano. La Biblia no dice que Jesús fingía ser hombre. Jesús era verdaderamente hombre. Su cuerpo sentía, su mente percibía, su estómago se vaciaba, el cansancio existía. Y es en ese momento de debilidad física cuando aparece el tentador. Esto también es clave. El enemigo casi nunca ataca cuando estás fuerte. Ataca cuando estás cansado, vulnerable, con hambre, con miedo, con dudas. Y ahora, frente a Jesús, intenta hacer lo mismo que hace con nosotros: torcer la verdad, sembrar duda, ofrecer atajos. Primera tentación, la provisión sin obediencia. El diablo le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Escucha lo que hay detrás. No es solo come, es demuestra, es pruébalo, es usa tu poder para ti mismo, es satisface tu necesidad sin esperar al Padre. Y nota cómo empieza. Si eres hijo de Dios, ¿te das cuenta? El enemigo ataca la identidad que el Padre acaba de declarar, como si dijera, ¿de verdad eres hijo? Entonces, actúa como yo digo. Y la respuesta de Jesús es firme, sencilla y cargada de escritura. Jesús cita Deuteronomio. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús no niega que el pan sea real, pero declara que hay algo más profundo. La vida humana no se sostiene solo con alimento, sino con la voluntad y la palabra de Dios. Es como si Jesús dijera, no voy a usar el poder para romper la obediencia, no voy a tomar atajos. Mi sustento no es solo pan,
mi sustento es el Padre. Segunda tentación, la fama espiritual y el espectáculo. Entonces el diablo lo lleva a la santa ciudad, Jerusalén, y lo pone sobre el pináculo del templo, el lugar más visible, el lugar más religioso, el lugar donde la gente mira, y le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán. Ahora el enemigo se vuelve más sutil, usa la escritura, pero la tuerce. Eso también es importante. No siempre el engaño viene con palabras malas. A veces viene con palabras bíblicas usadas de manera manipuladora. ¿Qué le está ofreciendo? Un show, un salto desde lo alto, ángeles apareciendo, multitudes gritando: es el Mesías. Influencia instantánea, fama rápida, validación pública. Pero Jesús responde de nuevo con Deuteronomio: no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, no voy a poner a prueba al Padre para alimentar mi ego. No voy a usar a Dios como herramienta para mi reputación. La fe verdadera no necesita espectáculo para ser real. Tercera tentación, poder sin cruz, reinos sin sacrificio. Ahora la escena se vuelve aún más intensa. El diablo lo lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Imagina esa visión: ciudades, riquezas, tronos, ejércitos, autoridad, dominio, todo lo que el corazón humano suele desear, y le dice: todo esto te daré si postrado me adoras. Aquí ya no hay sutileza, es una propuesta directa: adórame a mí y te doy lo que viniste a buscar. En otras palabras, puedes tener el reino sin cruz, puedes reinar sin sufrir, puedes salvarte del dolor si me entregas tu adoración. Y esta es, quizá, la tentación más peligrosa de todas: querer cumplir propósitos sin obediencia, querer resultados sin proceso, querer gloria sin entrega. Pero Jesús responde con una autoridad que corta el aire: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. En ese instante, Jesús deja claro que el centro del universo no es el poder, es la adoración, no es el dominio, es la fidelidad. Jesús no negocia, no dialoga, no coquetea con el mal, lo expulsa. Y entonces la Biblia dice que el diablo lo dejó y que vinieron ángeles y le servían. ¿Ves el orden? Primero obediencia, luego provisión. Primero fidelidad, luego cuidado. Jesús no tomó pan por su cuenta, pero el cielo lo sostuvo. Jesús no buscó fama por show, pero su nombre se exaltaría por verdad. Jesús no aceptó reinos por adoración falsa, pero recibiría un reino eterno por obediencia perfecta. Y ahora, déjame hablarte al corazón, porque este desierto no es solo un episodio interesante. Es el inicio de una victoria que nos toca a todos, porque Adán fue tentado en un jardín perfecto y cayó. Israel fue probado en el desierto y muchas veces falló. Pero Jesús, el Hijo amado, entra al desierto en debilidad física y vence. Esto significa que Jesús no solo vino a enseñarte, vino a representarte, vino a vencer por ti. Vino a abrir un camino donde antes solo había derrota. Y hay algo más: Jesús vence usando la palabra. No vence con argumentos humanos. No vence con exhibición de poder. Vence con escrito está, como si te mostrara la forma correcta de resistir, permanecer en la verdad de Dios cuando las emociones gritan lo contrario. Así que cuando el enemigo susurra: si de verdad eres, Jesús responde: el Padre ya lo dijo y eso me basta. Cuando el enemigo ofrece atajos, Jesús responde: prefiero obedecer. Cuando el enemigo ofrece gloria rápida, Jesús responde: solo Dios merece mi adoración.
Y después de esa victoria, Jesús sale del desierto listo para llamar discípulos, listo para anunciar el reino, listo para sanar, liberar, restaurar, listo para enfrentar oposición sin perder el rumbo, porque el primer gran combate no fue en una plaza pública, fue en soledad. Y allí, donde nadie aplaudía, Jesús ganó una victoria que sostendría todo lo que vendría después. Y ahora, con el desierto detrás y el poder del Espíritu sobre él, Jesús regresa a Galilea y comienza a anunciar una noticia que cambiaría el mundo. El reino de Dios se ha acercado, y ahí empieza el movimiento. Ahí comienzan los pasos que atraerán multitudes y también despertarán enemigos, porque cuando Jesús comienza a caminar, el mundo ya no vuelve a ser el mismo. 7. El inicio del ministerio, llamado de discípulos y primeras señales. Ahora imagina a Jesús saliendo del desierto. No sale con arena en los bolsillos solamente, sale con una victoria grabada en el alma. Sale con el corazón firme, con la mirada clara, con el Espíritu reposando sobre él. Y lo que viene ahora es como ver una chispa caer sobre paja seca. Todo empieza a encenderse, porque después de la prueba comienza el movimiento. La Biblia nos muestra que Jesús regresa en el poder del Espíritu a Galilea, y la noticia empieza a correr. No porque alguien le hiciera propaganda, sino porque cuando Dios se mueve, la gente lo percibe. Jesús entra en sinagogas, enseña, y la gente se asombra. Su voz no suena como un eco de tradiciones repetidas. Su voz suena como alguien que conoce al Padre. Y entonces el reino empieza a manifestarse no solo en palabras, sino en hechos. Pero antes de que haya multitudes, hay algo que Jesús hace primero: llamar personas. Porque el reino no es solo un mensaje para escuchar, es un camino para caminar. Y nadie camina solo. Así que Jesús se acerca al mar de Galilea. Imagínate esa escena, el agua extendiéndose, el olor a peces, redes mojadas, hombres trabajando desde temprano, manos ásperas por el esfuerzo. Allí están Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés echando la red en el mar. Son pescadores, no teólogos, no líderes famosos, trabajadores comunes, y Jesús les dice una frase sencilla, pero que puede cambiar una vida entera. Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. No les pide que primero sean perfectos, no les exige currículum espiritual. Los llama tal como están, y la Biblia dice que, dejando al instante las redes, le siguieron. Al instante. Eso significa que su voz tenía autoridad, pero también tenía algo más, tenía vida. Había un peso en ese llamado, como si el corazón de Pedro y Andrés supiera: esto es más grande que nosotros. Jesús sigue caminando y ve a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, en la barca con su padre, remendando redes. Jesús los llama, y ellos también dejan la barca y a su padre, y lo siguen. Piénsalo, dejar redes no es solo dejar un objeto, es dejar un sustento, es dejar una seguridad. Es decir, confío en este camino aunque no vea todo el mapa. Y así empieza a formarse el grupo. Hombres sencillos, con historias diferentes, con temperamentos distintos. Algunos impulsivos, otros más reservados. Algunos con fe fuerte, otros con dudas. Y Jesús los elige porque no vino a formar un club de perfectos, vino a formar discípulos. Ahora, mientras el grupo crece, Jesús comienza a recorrer ciudades y aldeas, predicando y enseñando. Y su mensaje es claro: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso significa: Dios está actuando ahora, vuelve a Él, confía en esta buena noticia. Y entonces el mensaje se vuelve visible. La Biblia dice que Jesús sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y esto no era algo aislado, como un milagro aquí y otro allá. Era una ola,
un movimiento, algo que tocaba la vida real de las personas. Llegan enfermos, personas con fiebre, dolores crónicos, cuerpos debilitados. Llegan paralíticos que ya no podían caminar. Llegan endemoniados, atrapados en tormentos internos que nadie podía controlar. Llegan lunáticos con sufrimientos profundos y Jesús los sana, los libera, los restaura. Y aquí hay un detalle que no puedes perder. Jesús no sanaba como un mago para impresionar. Jesús sanaba como un pastor que mira una oveja herida y no la deja tirada. Imagínate el rostro de una madre que llega desesperada, con un hijo enfermo. Imagínate su esperanza frágil, su miedo, su cansancio. Ella escucha que Jesús está cerca, corre como puede, y de pronto ve a su hijo restaurado. Eso no es solo un milagro físico, eso es un corazón que vuelve a respirar. Y el rumor se expande. La Biblia dice que su fama se extendió por toda Siria. La gente trae a todos los que padecían. Multitudes lo siguen, de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. El camino se llena de pies, el aire se llena de voces, los pueblos se llenan de expectativa. Pero Jesús no se deja intoxicar por la fama. Él no está buscando aprobación. Él está cumpliendo misión. Y en medio de este inicio hay un milagro que marca profundamente el corazón de sus primeros discípulos: la pesca milagrosa y el llamado más profundo de Pedro. Lucas cuenta que Jesús está junto al lago de Genesaret y la multitud se agolpa para oír la palabra de Dios. Jesús ve 2 barcas. Los pescadores lavan sus redes. Han trabajado toda la noche y no han pescado nada. Jesús sube a una barca, la de Simón, y le pide que la aparte un poco de tierra. Desde allí enseña. Y cuando termina, mira a Simón y le dice: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Simón responde con honestidad: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red». Esa frase es tremenda. En tu palabra. Y cuando la echan, la red se llena de tal manera que comienza a romperse. Llaman a los compañeros de la otra barca y ambas se llenan. Es una abundancia absurda, imposible, sobrenatural. Simón Pedro ve eso y cae de rodillas delante de Jesús. Y no dice: «¡Qué buen truco!». No, dice: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». ¿Por qué? Porque Pedro entiende que está frente a algo santo. Siente su pequeñez, siente su pecado, siente que la luz revela lo que la oscuridad escondía. Y Jesús lo mira, no con rechazo, sino con propósito, y le dice: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Es decir, no vengo a hundirte con tu culpa, vengo a levantarte con mi llamado. Y la Biblia dice que cuando trajeron las barcas a tierra, lo dejaron todo y le siguieron. Aquí el llamado se vuelve más radical. No es solo curiosidad, es entrega, y así Tópico 7 se cumple de manera viva. Jesús inicia su ministerio con autoridad, llama discípulos, y sus primeras señales empiezan a manifestar el reino. El Maestro camina con hombres comunes, habla del reino, sana, libera, alimenta esperanza, y la gente empieza a sentir algo que no se puede explicar con palabras sencillas. Dios está cerca. Pero no te equivoques. Mientras las multitudes crecen, también crece el choque con los corazones duros, porque la luz revela, y no todos quieren ser revelados. Y ahora, con discípulos a su lado y multitudes siguiéndolo, Jesús hará algo que marcará su enseñanza para siempre. Se sentará, abrirá su boca y pronunciará palabras que cambiarían la forma de entender la vida, el dolor, la justicia, el amor y el reino. Porque el siguiente paso es el momento en que Jesús no solo muestra el poder del reino, sino que explica su corazón. Y ese corazón se escuchará con fuerza en el Sermón del Monte. Si esta historia te está fortaleciendo por dentro, no lo dejes pasar.
dale like ahora mismo y suscríbete al canal si aún no lo hiciste, porque así ayudas a que esta palabra llegue a más personas que están viviendo en silencio una batalla que nadie ve. Y quiero pedirte algo muy especial. Escribe en los comentarios esta frase, exactamente así: Jesús, no sueltes mi mano. Dila también en voz alta conmigo: Jesús, no sueltes mi mano. Tu comentario es más que un texto, es una declaración de fe y puede ser el empujón que alguien necesita para volver a levantarse. 8. El reino explicado con vida, parábolas, autoridad y el sermón del monte ahora. Imagina la escena con calma. Jesús ya camina con discípulos, ya hay multitudes que lo siguen, ya hay enfermos sanados, corazones sacudidos, demonios expulsados, redes llenas de peces donde antes había vacío. La gente murmura, algo está pasando, pero llega un momento en que Jesús hace algo decisivo. No solo muestra el poder del reino, explica el corazón del reino, y lo hace de una manera que no se parece a ningún otro maestro. La Biblia dice que, viendo la multitud, Jesús subió a un monte, se sentó, y sus discípulos se le acercaron. Ese detalle de sentarse no es casual. En la cultura judía, así enseñaba un rabino con autoridad. Y cuando Jesús abre la boca, lo que sale no es un discurso frío. Es como si el cielo estuviera hablando en un idioma que el alma entiende. Y aquí comienza el sermón del monte, la enseñanza que atraviesa los siglos y sigue confrontando, consolando y transformando. Jesús no empieza diciendo, felices los que tienen poder. No empieza, felices los que nunca sufren. No empieza, felices los que ganan. Jesús da vuelta el mundo al revés y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, felices los que saben que necesitan a Dios. No los soberbios, no los autosuficientes, no los que se creen completos. Los que llegan con el corazón vacío y dicen, Señor, sin ti no puedo. Y sigue, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Jesús mira el dolor humano y no lo desprecia. No dice, no llores. Dice, hay consuelo para ti. Como si te estuviera diciendo en voz baja, yo veo tus lágrimas y no son invisibles para el Padre. Luego, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Manso no es débil. Manso es quien tiene fuerza, pero no la usa para destruir. Es el que no necesita aplastar para existir. Y continúa, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esto es para el que se cansa de la maldad, para el que está harto de lo injusto, para el que dice, ¿hasta cuándo? Jesús promete, Dios saciará esa hambre. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. ¿Ves el principio? Lo que recibes de Dios, lo das a otros. Y quien perdona, quien se compadece, quien aprende misericordia, experimenta la misericordia de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No es limpieza superficial, es corazón sin doblez, sin máscara, un corazón que no juega a dos bandas. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No los que encienden guerras, los que apagan incendios, los que construyen puentes. Y Jesús termina esa lista con algo que sorprende. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. O sea, el reino no siempre te hará popular. A veces te traerá oposición, pero Jesús dice que aún allí hay recompensa. Porque el reino vale más que la aprobación humana. Ahora, déjame decirte algo. Estas bienaventuranzas no son frases para poner en una pared. Son una radiografía del corazón del discípulo. Jesús está diciendo, así se ve a alguien que pertenece a mi reino.
Y entonces Jesús mira a sus seguidores y les dice algo que los coloca en responsabilidad. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Sal preserva, da sabor. Luz revela y guía. Jesús está diciendo, mi pueblo no está para esconderse, está para influir, está para alumbrar. Pero enseguida aclara, no se trata de aparentar, se trata de vivir. Y aquí Jesús entra en algo profundo, la relación entre la ley y el reino. Él dice que no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. O sea, Jesús no viene a destruir lo que Dios dijo, viene a llevarlo a su plenitud. Y entonces hace algo impresionante. Toma mandamientos que la gente conocía y los lleva al corazón. Por ejemplo, dice, oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable. ¿Entiendes? Jesús no se conforma con que no mates físicamente. Él va al enojo, al desprecio, a la raíz que mata por dentro. Él te dice, Dios no quiere solo manos limpias, quiere un corazón transformado. Luego, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Jesús no está poniendo una carga imposible. Está revelando que el pecado no empieza en el acto, sino en el deseo desordenado, en la mirada que consume, en el corazón que usa a otros como objeto. Jesús está limpiando el interior. Habla también del juramento, de la verdad sencilla. Sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Un discípulo no necesita adornar con mentiras. La verdad debe bastar. Y entonces viene una de las enseñanzas más difíciles y a la vez más divinas. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, y amad a vuestros enemigos. Esto es una revolución. Jesús está diciendo, no respondas al mal con el mismo mal. No te conviertas en lo que te hirió. No dejes que el odio te gobierne. Y cuando dice, amad a vuestros enemigos, no está diciendo que apruebes la maldad. Está diciendo que no permitas que el corazón se pudra. Y aquí Jesús revela cómo es el Padre, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos. O sea, Dios da gracia aún a quienes no lo merecen. Y si tú eres hijo de ese Padre, tu vida debe reflejarlo. Luego Jesús habla de la piedad verdadera. Advierte contra hacer cosas para ser vistos. Dice que cuando des limosna, cuando ores, cuando ayunes, no lo hagas para aplausos, porque el reino no se trata de teatro religioso, se trata de intimidad con Dios. Y en medio de esto, Jesús enseña la oración que millones han repetido, pero que muchos no han saboreado. Padre nuestro que estás en los cielos, no empieza con miedo, empieza con Padre. Y pide, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Pan de cada día, perdón, librarnos del mal. ¿Ves el equilibrio? Necesidades diarias y batalla espiritual. Perdón recibido y perdón dado. Dependencia real. Luego Jesús toca algo que aprieta el pecho de muchos. El dinero, la ansiedad, las preocupaciones. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Habla de cómo el corazón se ata. Y suelta una frase que corta como espada. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y después, como un médico del alma, se acerca al tema de la ansiedad. No os afanéis por vuestra vida. Habla de las aves, que no siembran ni cosechan, y Dios las alimenta. Habla de los lirios del campo, vestidos con belleza sin esfuerzo humano. No es para que la gente sea irresponsable, sino para que entienda esto. La ansiedad no añade un solo codo a tu estatura. No controla el mañana, solo roba el hoy. Y Jesús concluye con una llamada firme. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, ordena tus prioridades. Pon a Dios primero, y el resto se acomoda en su lugar.
Luego Jesús advierte sobre juzgar con hipocresía. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga en el tuyo? Él no está diciendo que no exista discernimiento, está diciendo no seas cruel. No uses juicio para sentirte superior. También dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Jesús presenta a un Padre que escucha, no un Dios lejano, un Padre bueno que da buenas cosas. Y finalmente, el cierre del Sermón del Monte es como un golpe final de realidad. Entrad por la puerta estrecha. No todo el que me dice, Señor, Señor. Cualquiera que oye estas palabras y las hace. Jesús termina con una imagen. Dos hombres construyen una casa, uno sobre roca, otro sobre arena. Vienen lluvias, vientos, ríos, y la casa sobre roca permanece. La otra cae. ¿Y cuál es la diferencia? No quién escuchó, sino quién obedeció. Cuando Jesús termina, la gente queda asombrada, porque enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. No era repetición, era vida. Ahora mira la transición natural. Jesús ha mostrado el poder del reino con milagros, y ahora ha mostrado el carácter del reino con palabras. Y la pregunta queda suspendida en el aire para todos los que lo escuchan, incluso hoy. ¿Voy a construir mi vida sobre sus palabras o sobre mis impulsos? Pero Jesús no se queda en el monte. Baja otra vez al camino real, donde están los enfermos, los marginados, los que claman. Y allí, con esa enseñanza en el corazón, Él comienza a hacer señales aún más impactantes. Señales que no solo sorprenden, sino que revelan sin duda quién es Él. Porque el reino que Jesús predica también se ve, se toca y se experimenta. Y lo que viene ahora será una cadena de milagros que estremecerá ciudades enteras. 9. Milagros que revelan quién es Él. Tormentas, panes, sanidades y libertad. Ahora Jesús baja del monte. Y quiero que lo imagines como si estuvieras ahí, caminando detrás de Él, escuchando todavía el eco de sus palabras. Bienaventurados, vosotros sois la luz. Buscad primeramente el reino. Esa enseñanza no quedó en el aire, se volvió una manera de vivir. Pero lo que viene a continuación es aún más impactante, porque Jesús no solo habla del reino, Jesús lo demuestra. Y el reino, cuando se manifiesta, toca 4 áreas que el ser humano no puede dominar por sí solo: la naturaleza, la enfermedad, el pan diario y las tinieblas. Como si Jesús estuviera diciendo con hechos: yo tengo autoridad sobre lo que te aterra, lo que te enferma, lo que te falta y lo que te esclaviza. El viento que obedece, cuando el mar se vuelve un espejo. En un momento, Jesús sube a una barca con sus discípulos. El mar de Galilea, a simple vista, puede parecer tranquilo, pero es famoso por tormentas repentinas. El viento baja desde los montes, el aire cambia y en minutos el agua se convierte en caos. Y eso fue exactamente lo que pasó. La Biblia cuenta que se levantó una gran tempestad. Las olas golpeaban la barca, el agua entraba, el cielo se oscurecía. Los discípulos, muchos de ellos pescadores experimentados, se aterraron. Porque una cosa es conocer el mar y otra cosa es sentir que el mar te traga. Y en medio de todo eso, Jesús estaba durmiendo. Sí, durmiendo. Ese detalle es tremendo porque muestra 2 cosas a la vez. Jesús es verdaderamente humano, cansado, agotado por la jornada. Y al mismo tiempo, su confianza en el Padre es absoluta. Él no duerme por ignorancia del peligro. Duerme porque el peligro no gobierna su alma. Los discípulos lo despiertan con desesperación. Señor, sálvanos, que perecemos. En Marcos suena aún más crudo. ¿No te importa que perezcamos? ¿Te suena familiar? Porque cuando el miedo nos aprieta, la mente grita: Dios, ¿no ves? ¿No te importa? Jesús se levanta, mira el caos y primero habla al corazón de sus discípulos. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Y luego habla al mar, reprende al viento
ordena al mar y dice palabras sencillas pero con autoridad de creador. Calla, enmudece. Paz, aquietaos. Y la Biblia dice que hubo una gran calma, no una calma gradual, no una mejoría, una gran calma. El viento se corta, las olas se rinden, el agua se vuelve quieta, como si la creación reconociera a su dueño. Los discípulos se miran temblando, pero ya no es solo miedo a morir, es asombro santo. Y dicen, ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Esa pregunta es clave, porque los milagros de Jesús no son solo maravillas, son revelaciones de identidad, la sanidad que restaura. Cuando lo imposible vuelve a caminar, Jesús llega a lugares donde la gente lo busca con desesperación. Enfermos aparecen por todas partes, ciegos que no ven el rostro de sus hijos, leprosos que viven aislados, paralíticos que llevan años sin moverse, mujeres agotadas por dolores que nadie cura. Y Jesús se detiene. Me encanta esto. Él no pasa de largo ante el dolor. Lo mira como si fuera normal. No se acostumbra al sufrimiento. Se acerca. Un leproso se arrodilla y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Eso no es solo fe, es vulnerabilidad. Es decir, yo sé que puedes, solo no sé si querrás. Y Jesús responde con una frase que quema como fuego en la esperanza, quiero, sé limpio. Y lo toca. Recuerda, la lepra hacía a la persona impura socialmente. Nadie tocaba a un leproso, pero Jesús lo toca primero y luego lo sana. Como si estuviera diciendo, tu suciedad no me contamina, mi pureza te restaura. También hay un paralítico al que bajan por el techo porque la casa está llena. Imagínalo, amigos rompiendo techo con tal de poner a su compañero frente a Jesús. Jesús ve su fe y le dice algo que parece inesperado. Tus pecados te son perdonados. Los religiosos se indignan. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús, para que entiendan quién es, hace lo siguiente. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el paralítico se levanta, camina, sale. La multitud glorifica a Dios, porque acaban de ver que Jesús no solo puede sanar el cuerpo, puede tocar la raíz del problema humano, el pecado. Y así ocurre una y otra vez. Ciegos ven, sordos oyen, cojos saltan, mudos hablan. Y en cada sanidad hay una señal. El reino está restaurando lo que el pecado y el dolor destruyeron. Los panes que alcanzan. Cuando la escasez se rinde ante el Rey, ahora piensa en un día largo. Multitudes siguiendo a Jesús, gente escuchando, llorando, aprendiendo. Y llega la hora en que el cuerpo reclama comida. Los discípulos miran y dicen, despídelos para que vayan a comprar. Pero Jesús responde algo que los confronta. Dadles vosotros de comer. Ellos se desesperan. No tenemos más que 5 panes y 2 peces. 5 panes, 2 peces, miles de personas. Jesús ordena que se sienten. Toma el pan, levanta la mirada al cielo, bendice, parte y comienza a dar. Y el pan no se acaba. Los discípulos reparten y reparten, y sigue habiendo, y todos comen hasta saciarse, y aún sobran 12 canastas. Eso no es solo provisión, es un mensaje. Jesús es suficiente. Donde tu lógica dice, no alcanza, el reino dice, yo puedo. Y también hay un eco profundo. Así como Dios dio maná en el desierto, ahora Jesús alimenta multitudes. Pero no solo con pan que se come. Más adelante, Él dirá que Él mismo es el pan de vida. La libertad que rompe cadenas, cuando las tinieblas retroceden, y ahora llegamos a una parte que muchos no quieren mirar. Pero la Biblia es clara. Hay opresión espiritual real. Hay personas que viven bajo tormento, bajo cadenas invisibles, atrapadas por fuerzas que no pueden controlar. Jesús se encuentra con endemoniados que gritan, se hieren, viven entre sepulcros,
alejados de la comunidad. La gente les tiene miedo. Los han intentado atar con cadenas, pero las rompen. Nadie puede dominarlos. Y cuando Jesús llega, las tinieblas lo reconocen. Hay un momento donde los demonios dicen: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Es decir, sabemos quién eres. Y Jesús, sin rituales largos, sin miedo, con una autoridad absoluta, los expulsa, y la persona queda en su sano juicio. Lo que nadie pudo hacer con fuerza humana, Jesús lo hace con una palabra. Y esto revela algo central. El reino no es solo mejorar conducta, es liberar cautivos, es romper cadenas, es devolver dignidad. Y el mensaje detrás de todo esto, ¿ves cómo se conectan estas escenas? La tormenta obedece. Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza. La enfermedad retrocede. Jesús tiene autoridad sobre el cuerpo. La escasez se convierte en abundancia. Jesús tiene autoridad sobre la provisión. Los demonios salen. Jesús tiene autoridad sobre las tinieblas. Y cada milagro está diciendo lo mismo sin necesidad de palabras. Jesús no es un maestro común. Jesús es el Rey del reino de Dios. Pero aquí viene algo que también debes sentir. Mientras más poder muestra, más preguntas provoca. Algunos se rinden en adoración. Otros se endurecen en celos. Los líderes religiosos empiezan a observarlo no para aprender, sino para acusarlo. Porque el corazón humano hace eso cuando ve luz, o se acerca, o se defiende. Y ahora, después de tantas señales, la pregunta inevitable comienza a crecer en todos lados. ¿Quién es Jesús de verdad? Esa pregunta no se quedará en rumores. Va a explotar en un momento decisivo, cuando Jesús la haga personal a sus discípulos. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Pero antes de llegar a ese punto, el choque con la oposición y la revelación de su identidad se intensificarán. Y el camino empezará a volverse más pesado, porque Jesús no vino solo a sanar y alimentar, vino a entregar su vida. Y el mundo aún no está listo para aceptar eso. 10. Conflictos y revelación de identidad. ¿Quién dicen que soy? Ahora, la historia entra en una zona más tensa, porque cuanto más se manifiesta la luz, más incomoda a quienes aman la sombra. Jesús sigue sanando, enseñando, alimentando multitudes, liberando oprimidos. Pero al mismo tiempo empieza a suceder algo inevitable. Los conflictos crecen y con ellos la gran pregunta se vuelve imposible de evitar. ¿Quién es Jesús realmente? La oposición se enciende cuando el reino choca con la religión vacía. Al principio muchos se maravillaban, pero los líderes religiosos, fariseos, escribas, saduceos, comienzan a observarlo con otra intención. No van a aprender, van a vigilar, van a encontrar fallas. ¿Por qué? Porque Jesús no solo toca enfermos, Jesús toca sistemas, toca orgullo, toca hipocresía, y cuando lo hace, expone lo que estaba escondido. Un día, por ejemplo, Jesús sana en sábado. Para el corazón endurecido eso era romper la regla. Para el corazón humilde era ver la misericordia de Dios. Y ahí se revela el problema. Ellos valoraban más su interpretación rígida que la vida de una persona sufriente. Jesús los confronta: el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Y deja claro que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Es decir, yo tengo autoridad sobre esto. Otra escena, le traen un hombre paralítico y antes de sanarlo, Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Los religiosos se indignan. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús responde con hechos: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Y lo sana. El paralítico se levanta y el mensaje queda clavado en el aire. Jesús no está actuando como un simple maestro, está actuando con autoridad divina. Y cuando Jesús expulsa demonios, la oposición llega a un nivel aún más oscuro. Algunos dicen:
por el poder de Beelzebú expulsa demonios. O sea, llaman tiniebla a la luz. Jesús responde con lógica y verdad. Un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Y también advierte algo serio. Están atribuyendo al mal lo que es obra del Espíritu. Eso revela lo profundo del conflicto. Ya no es solo desacuerdo, es resistencia del corazón. Señales que dividen a las multitudes. Unos se rinden, otros se endurecen. Mientras tanto, la fama de Jesús sigue creciendo. Después de alimentar a miles con panes y peces, el pueblo se emociona. Algunos quieren hacerlo rey, pero no porque entendieron el reino. Lo quieren por conveniencia. Este nos alimenta, este resuelve. Y Jesús, que ve el corazón, no se entrega al aplauso fácil. Se aparta. No vino a ser un rey según la agenda humana. No vino a gobernar por popularidad. Vino a salvar por obediencia. Más tarde, Jesús enseña algo que sacude a muchos. Él no solo da pan, Él es el pan de vida. Les dice que no lo busquen solo por comida que perece, sino por vida eterna. Habla de creer en Él, de permanecer en Él. Y muchos no lo soportan. La Biblia dice que varios discípulos lo abandonan. Y aquí viene un momento íntimo. Jesús mira a los 12 y pregunta: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y Pedro responde con una frase que suena como un ancla en medio de la tormenta. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Lo ves? Algunos se van porque buscaban beneficios. Otros se quedan porque han sido tocados por la verdad. La pregunta que parte la historia: ¿quién dicen que soy? Y entonces Jesús decide llevar a sus discípulos lejos del ruido, a una región llamada Cesarea de Filipo. No es un detalle sin importancia. Era un lugar con influencia pagana, con templos y símbolos de poder humano. Allí, en un escenario donde muchos dioses y señores eran proclamados, Jesús hace la pregunta que atraviesa los siglos. Primero pregunta lo que la gente dice. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos responden lo que se escucha en rumores. Unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. O sea, la gente reconoce que Jesús es grande, pero todavía lo coloca dentro de una categoría cómoda, un profeta más. Y entonces Jesús da el golpe al corazón. Cambia la pregunta de ellos a ustedes. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Silencio. Ese silencio pesa, porque ya no basta con repetir lo que otros dicen, ya no basta con admirar a Jesús desde lejos. Esta es una pregunta personal, directa, como si Jesús te mirara a ti ahora mismo y te dijera: ¿quién soy para ti? Y Pedro responde, inspirado, con una confesión que es como una puerta que se abre: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo significa ungido, el Mesías prometido. Hijo del Dios viviente, no solo un enviado, sino alguien con identidad divina. Jesús afirma que esa revelación no vino de carne ni sangre, sino del Padre. Es decir, Pedro no lo descubrió por inteligencia humana, fue iluminación de Dios. Aquí la historia cambia de marcha, porque cuando los discípulos reconocen quién es Jesús, la siguiente parte del plan se vuelve inevitable. El giro que nadie quería escuchar. La cruz aparece en el horizonte. Desde ese momento, dice la Biblia, Jesús comienza a enseñarles algo que los descoloca: que debía ir a Jerusalén, que padecería mucho, que sería rechazado por líderes religiosos, que sería muerto y que resucitaría al tercer día. Esto es fuerte porque los discípulos esperaban un Mesías que aplastara enemigos con poder visible, que levantara un reino político inmediato. Pero Jesús revela un camino que pasa por el sufrimiento. Y Pedro, el mismo que confesó: tú eres el Cristo, reacciona con impulso humano. Toma a Jesús aparte y le dice básicamente: eso no te puede pasar. Jesús se vuelve y lo reprende con palabras duras. Quítate de delante de mí, Satanás.
Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No está llamando a Pedro diablo como insulto vacío. Está mostrando que esa idea, evitar la cruz, no viene del plan de Dios. Es una tentación, un Mesías sin sacrificio, un reino sin entrega, una salvación sin sangre. Y aquí Jesús enseña algo que no suena bonito, pero es verdadero. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús no llama a una admiración cómoda, llama a un discipulado real, a una vida rendida, a una entrega que duele al ego, pero salva el alma. Y añade una frase que es como un espejo, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. O sea, si vives aferrado a ti mismo, te pierdes. Si te rindes a Cristo, encuentras vida verdadera, y el conflicto ya no se detiene. A partir de aquí, el ambiente se vuelve más pesado, la oposición no disminuye, aumenta, las preguntas se intensifican, las multitudes siguen, sí, pero los líderes planean, los discípulos siguen, sí, pero todavía no entienden la magnitud de lo que viene, porque ahora la historia está encaminada a Jerusalén. Y antes de llegar allí, Jesús todavía mostrará momentos de gloria que confirmarán su identidad, momentos donde el cielo vuelve a hablar, donde la luz se revela con fuerza, como una preparación para lo que se acerca, porque el Mesías ya fue reconocido. Y ahora el Mesías empieza a caminar hacia el lugar donde entregará su vida. Y créeme, el siguiente paso no será solo enseñanza o milagro, será una revelación tan intensa que algunos discípulos verán por un instante la gloria que se esconde detrás de la humildad. Y eso ocurre en un monte, cuando Jesús se transfigura. 11. La transfiguración y el avance hacia Jerusalén. Ahora, la historia entra en un momento que parece una pausa luminosa antes de una tormenta, porque Jesús ya ha dicho algo que a los discípulos les pesa en el pecho. Jerusalén, sufrimiento, muerte. Ellos escucharon cruz y su mundo interior se sacudió. Y es como si el Padre, en su misericordia, les diera una confirmación poderosa para sostenerlos antes de que todo se vuelva oscuridad. Y esa confirmación sucede en un monte, la subida, cuando Jesús lleva a 3 a ver lo que otros no verán. La Biblia nos cuenta que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, 3 de sus discípulos más cercanos, y los llevó aparte, a un monte alto. Subieron, y mientras subían, el aire cambiaba. El camino se volvía más silencioso. La altura separa el ruido de la multitud. Y aquí hay algo muy humano. Ellos no suben sabiendo lo que verán, solo obedecen, solo caminan con Él, porque a veces Dios no te explica todo, solo te invita a seguir. La transfiguración, la gloria que se deja ver por un instante y entonces sucede. Jesús se transfigura delante de ellos. La palabra transfiguración no es un adorno poético, es un cambio visible, real, impactante. La Escritura describe que su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Marcos dice que sus ropas se volvieron tan blancas como ningún lavador en la tierra podría dejar, es decir, no era brillo de antorcha, no era reflejo del día, era gloria. Por un momento Jesús deja ver lo que siempre ha sido, como si el velo de su humildad se corriera un poco y los discípulos contemplaran, aunque sea por segundos, la majestad del Hijo. Imagínate a Pedro, Jacobo y Juan paralizados. Su mente intenta entender, pero el corazón solo siente: esto no es normal, esto es del cielo. Moisés y Elías, la ley